Amén y amén. Este lunes que pasó fue 4 de julio. La mayoría de nosotros estábamos descansando por el feriado del Día de la Independencia y fue un día tranquilo para nosotros en la casa. Y en algún momento de la tarde decidimos ver juntos en familia alguna película. Quizás siempre esa dinámica familiar no la genera ni Swanley ni yo, la genera Michi, nuestra hija. Ella le encanta, en ese momento que estamos en la casa y quizás nos encontramos sin hacer nada, nos pide, ¿por qué no vemos una película juntos? Para ella eso significa quizás un momento en que vamos a ver una pantalla, pero nos estamos uniendo. Y bueno, finalmente encontramos una película de tantas con esto de las aplicaciones que ahora tenemos, que si Netflix, Disney Plus, Hulu y todo lo demás. Ya no sabemos dónde encontrar lo que queremos ver, pero finalmente nos pusimos de acuerdo y decidimos ver una película que ya habíamos visto. Una película relativamente viejita, pero que a todos nos gusta y quizás habíamos olvidado un poco su contenido. El título de la película, Mr. Popper's Penguins o Penguins. No sé si ustedes la han visto, Los Pingüinos de Mr. Popper. En español diría así, Los Pingüinos de Mr. Popper. Estoy traduciendo las películas como lo hacen, ¿no? Entonces es una película divertida con Jim Carrey como el protagonista. Él representa a un exitoso agente de bienes raíces en la ciudad de New York, pero que a la misma vez vive hundido en la soledad de un penthouse en New York, porque ya vive un divorcio y la separación de su familia, de sus 2 hijos y de su esposa con la que está divorciado. Está distanciado de sus hijos producto del divorcio y vive una vida atrapada entre el lujo, el éxito y la soledad, como ya dije. La razón: creció en un ambiente donde su padre, un biólogo quizás aventurero, decidió irse al Ártico a estudiar las especies y prácticamente abandonó a su hijo. Quien ha visto la película lo recordará. Y es precisamente ese padre que lo abandonó cuando era niño y que generó el trauma, que distanció a su familia, que trajo el divorcio y que separó a sus hijos, el que aparece en algún momento de la historia, ya no vivo, ya muerto, pero con una carta y una herencia. Y en la carta le deja algunas palabras que por algún momento recuerdan o reviven el resentimiento del hijo y una herencia que no era nada más y nada menos que una caja congelada con algunos pingüinos. Y ahí comienza la trama. Porque son esos pingüinos de una manera jocosa, divertida, los que hacen la trama de la película, que en un segundo plano comienza a presentar la historia de una familia separada, dividida, resentida, un matrimonio divorciado, unos hijos que están comenzando a traumarse por la separación de sus padres y por quizás el abandono emocional de su papá. De momento, en esta película, estos pingüinos comienzan a unir a los hijos con el padre y finalmente a la ex esposa con su ex marido. Y en un momento, al final, casi terminándose la película, hay una escena donde se ve en un segundo plano a los hijos sonriendo con aire de conspiración, mirándose los dos el uno al otro, el hermanito a la hermana, sonriendo porque en un primer plano está el papá y la mamá después de mucho tiempo dándose un abrazo romántico y volviéndose a decir, te quiero. Lo que rescaté de esa película cuando la veíamos el lunes en familia son estos 3 valores. Fíjense, no es una película cristiana, no menciona la Biblia, no hablan de Jesús. Pero destacan 3 valores que quizás los que conocemos la fe y tenemos la Biblia sabemos que también son valores bíblicos. El perdón, el amor y la unidad. El perdón de una familia resentida, unos hijos resentidos con su padre, de un hijo resentido con un padre ausente, que ahora repite el modelo hacia sus propios hijos porque no sabe cómo ser papá y no sabe cómo ser humano por causa del abandono de su padre. Pero cómo hay un perdón en el momento en el que deciden ellos otorgárselo unos a otros. Hay amor en la historia y por supuesto unidad. Pero hoy quiero que fijemos la atención en el último de estos valores, en el valor de la unidad. Y quiero compartir al menos 2 pasajes de los evangelios en los que Jesús habla de unidad. En un contexto mucho más amplio, no tiene que ver con familia necesariamente, pero nosotros sabemos que dentro de esta enseñanza y de estos pasajes de la Biblia y de estos relatos de la vida de Jesús, de lo que Jesús dijo, vamos a encontrar algo que tiene que ser aplicable a nuestra familia. Amén, ¿estamos listos para leer la Biblia? El primer pasaje que vamos a leer es Marcos capítulo 3, versículos 20 al 27. Y en pantalla está apareciendo ahora mismo ese pasaje de Marcos. Dice la Biblia, luego entró en una casa, está hablando de Jesús aquí el pasaje, que él entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él ni sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí.
¿Qué otra palabra o expresión podemos usar para esta? Está fuera de sí, está loco. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú. ¿Qué otro nombre podemos darle a Belcebú? Tal vez Satanás, demonio o príncipe de los demonios, que es la traducción más correcta. Y decían los maestros de la ley, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios, de Belcebú. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas y les dijo, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y aquí viene el principio de la unidad que él maneja en este pasaje de Marcos. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no se puede mantener en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia, di conmigo, no se puede mantener en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Y les dije que íbamos a leer otro pasaje y de seguido lo vamos a hacer, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. Una historia, un relato relativamente similar, pero miren cómo se dan las cosas en este pasaje de Lucas 9. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y dijo esto, el que recibe en mi nombre a este niño, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Maestro, intervino Juan, vimos un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. Otra versión dice, se lo impedimos. Y Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Aquí hay dos pasajes, dos historias, dos situaciones diferentes pero similares, en las que se dan muchas dinámicas, en las que en el medio se encuentra Jesús y Él no tiene otra alternativa que traer el tema de la unidad a la situación en la que se encuentra, ya sea en la casa, en Betania, por supuesto, o en Capernaum, posiblemente, en la casa de Marcos, posiblemente, dicen algunos estudiosos, donde la gente aglomeraba el lugar y se dieron algunas dinámicas de familia de Jesús, parientes, que pensaban que él estaba loco, fuera de sí, por lo que decía posiblemente y por lo que hacía, y también unos religiosos que estaban de detractores en aquel lugar. Y la otra situación es los discípulos peleándose por importancia. No, yo soy más importante, decía uno, y el otro decía, no, ¿qué vas a hacer tú? Soy yo. Y Jesús, que ni tan siquiera necesitaba escucharlos hablar del tema, dice la Biblia que los veía pensando acerca del tema, empieza a hablar acerca de la necesidad de darle valor a los más pequeños y no a los más grandes. Y Juan, como tal vez que se ve medio tocado con lo que Jesús dice, pues ¿sabes qué? Había por allí uno que no anda con nosotros, lo catalogamos quizás de insignificante y tal vez de que no tenía que hacer lo que estaba haciendo y le impedimos que hablara en tu nombre. Y ahí Jesús dice, pues no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Bueno, ¿cómo podemos hacer con estas historias que no tratan directamente del tema de la familia y que no tienen que ver directamente con el tema de la unidad familiar, pero que sin embargo exalta a Jesús el valor de la unidad? ¿Cómo podemos traerlo al contexto de nuestra familia y encontrar una aplicación? Voy a señalar algunos males que afloran en ambos pasajes, porque fue precisamente debido a ellos que Jesús dijo y habló acerca de la unidad, para ir entrando en contexto y después aplicarlo a nuestra vida familiar. ¿Les parece? ¿Estamos aquí? A ver, que no los escuches. Eso, precisamente. Muy bien. Número uno. Lo primero que aflora, lo primero que se revela en ese pasaje es la incomprensión de la familia de Jesús. La casa está llena de gente. Jesús para de comer. Ni él ni sus discípulos pueden comer. No para de comer porque no quiere comer, sino porque no lo dejan comer. Entonces él dice, no puedo comer en este momento, lo que tengo que hacer es atender a estas personas. Y comienza posiblemente a sanar y comienza a echar fuera demonios, no da detalles el pasaje. Y seguramente comienza a hablar, porque Jesús no perdía la oportunidad de decirle algo a la gente siempre que la tenía. Y está en una casa llena de gente y Jesús está sanando, liberando y está predicando, está haciendo estas tres cosas. Pero la familia
no lo comprende. En otro pasaje se nos da a entender quiénes eran estos parientes. Porque aquí cuando leemos pariente, puede ser el tío Perico y puede ser la prima fulana de tal. Pero en otro pasaje dice que eran María y sus hermanos. Los que los llaman de afuera y le dicen: Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera buscándote. Y es en ese contexto donde Jesús dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre. Y la gente dice: qué locura, ¿por qué dijo eso? Bueno, porque ellos estaban afuera confundidos por lo que veían, y aún María, que sabía quién era el niño, en ese momento quiso venir a protegerlo y a sacarlo y a decir: se me está volviendo loco el niño. Como madre, al fin hay una incomprensión de la familia de Jesús. La incomprensión trae desunión en la familia, aunque sea con la mejor motivación. El segundo mal que aparece en el pasaje es este. Solamente los estoy mencionando, no estoy dando detalles todavía. Versículo 22 de Marcos 3, la denuncia de los maestros de la ley. Esta gente ve lo que Jesús hace y dice: esto no puede ser de Dios. Esos demonios que él está echando fuera. Y ahí se nos da entonces el dato de que Jesús, entre otras cosas, echaba fuera demonios. Él dice: no, esto no es de Dios, esto es de Belcebú, del príncipe de los demonios. Él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios, que lo está usando para confundirnos. Y hay una denuncia, unos enemigos que abiertamente lo critican y lo denuncian. Di conmigo: denuncia. En tercer lugar, Marcos, el otro pasaje, o Lucas, disculpen, en el capítulo 9, versículo 46, el otro pasaje nos habla de la discusión de los discípulos. ¿Por qué se peleaban? Por lugar. ¿Por qué lugar? Por quién estaba más cerca de Jesús. ¿Y quién de todos ellos, los 12, era más importante en relación a los demás y en relación a Jesús? ¿A quién considera Jesús el más importante? ¿Cuántas veces la familia se divide porque un hermano se pelea con el otro por el amor del padre, o el amor de la madre, o el amor de ambos? ¿Cuántas veces las familias se dividen porque un hermano se pelea con el otro porque no cree que lo que le heredó papá o le heredó mamá o le heredaron ambos era lo que él merecía, sino lo que tiene su hermano? ¿Conocen historias familiares así? La discusión por lugares de importancia, por el cariño, por el amor, por el afecto, por las posesiones de aquellos que consideramos importantes, o porque no me atendió a mí, no me miró a mí, no me vio a mí. Esa discusión que viene de un corazón que en algún momento se separó del diseño original y que siempre está comparándose con los demás. Ese es el tercer problema que aflora en las historias o relatos que acabamos de leer. Y en cuarto lugar, la prohibición. Este es el cuarto problema que aparece allí. El prohibirle a un discípulo que no andaba con ellos que hablara de Jesús. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no andas conmigo. Y si no andas conmigo, aunque hables lo que yo hablo y prediques a quien yo predico, no tenemos nada que ver, porque no llevas mi nombre, porque tu iglesia no tiene mi mismo rótulo, porque tu denominación no es mi denominación, o porque tú vives en la casa que no es la mía, y por lo tanto no podemos ponernos de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Es un ambiente mucho más amplio que puede ser aplicable a todo grupo social, iglesia, pero también familia. Nos encontramos con cuatro problemas. Ahora quizás tú digas: bueno, no encuentro cómo esto, sí, de alguna manera, pastor, lo estás tratando de aterrizar a la familia, pero ayúdame a entenderlo un poquito mejor. Bueno, voy a usar esos mismos cuatro problemas y ahora los voy a específicamente relacionar con la familia para que lo entendamos mejor. Número 1, familiares que se sienten amenazados o avergonzados por algún miembro de su familia, como María y los hermanos de Jesús. ¿Sabes? Vamos a llevárnoslo de aquí porque nos está poniendo en vergüenza o porque nos amenaza su estilo. Quizás uno de los pintores más conocidos en la historia de los últimos tiempos es Vincent Van Gogh. ¿Han oído mencionar ese nombre? Sus cuadros valen miles de dólares, o tal vez de euros, o de libras esterlinas, sin importar la moneda que tiene valor en el mundo. Sus cuadros son extremadamente famosos, independientemente de que muestran tristeza, depresión, frustración. Es tan famosa las pinturas de Van Gogh como también es famosa la oreja de Van Gogh. No es un grupo español, por cierto, o quién sabe si mexicano, no sé de dónde es. No, la oreja de Van Gogh es famosa porque él se cortó su oreja. Era un hombre con muchos problemas emocionales. ¿Pero dónde nació? Nació en una familia que de alguna manera había vivido muchos traumas. Su madre dio a luz a su primer hermano
que murió al nacer. Y un año después, en la misma fecha en que nació su hermano y el día en que murió, que fue al nacer, nació Vincent Van Gogh. Y le pusieron el mismo nombre. Era como una especie de querer recuperar al que perdimos. Y él siempre vivió la identidad de un hermano al que su madre perdió, de un hijo al que su madre perdió. Y eres que aquel que no tuve, pero que ahora tengo, pero que tú no llegas a ser en relación a su madre. Y a la misma vez su papá se dio cuenta desde temprano que su hijo tenía, por ejemplo, cualidades para las artes plásticas, pero su papá era pastor y le dijo esto: tú no puedes ser un pintor, tú tienes que ser un pastor. Y lo obligó a irse a un seminario, a estudiar teología y a ser pastor. Y este muchacho tenía una pasión de expresar su talento en las artes plásticas, pero su papá quería que él fuera pastor, porque no quería tener la vergüenza de que su hijo fuera un pintor muerto de hambre, que se la pasara todo el tiempo encerrado en un estudio, pintado hasta la cabeza con diferentes colores, tratando de plasmar en un lienzo cualquier locura. No, abre la Biblia y predica. Pero finalmente no se graduó del seminario porque se negó a hacer un examen en algo en teología. Y entonces consiguió que se lo llevaran de evangelista a Bélgica a predicar. Y como no lo aceptaban en el contexto de las iglesias, porque en todas partes quizás veía el reflejo de su padre, se fue a las minas y con los mineros pobres comenzó a tener éxito en su predicación. El Van Gogh, el famoso pintor, el que hoy sus pinturas valen miles y millones de dólares, fue un evangelista que en medio de los mineros predicó el evangelio. Resulta que hubo un accidente en una mina, varios mineros quedaron heridos y cuando se le gastó la ropa que llevaba encima para tratar de hacer torniquetes y cerrar las heridas, usó su propia ropa interior para cerrar la herida de una persona. Eso le pareció a los líderes de la iglesia algo horroroso y completamente mal, y lo expulsaron. Y en ese momento su resentimiento hacia su papá también se desbordó hacia la iglesia y lo convirtió en un hombre completamente apartado del cristianismo. Cuando la familia se siente amenazada o avergonzada del talento que Dios mismo puso en una persona y tratamos de encasillar o encajonar a nuestros seres queridos en lo que nosotros queremos que sean. Ya no tanto un padre pastor que quiere que sus hijos sean pastores, sino a veces un padre que no logró ser un doctor en la vida y ahora le hace creer a su hijo que su sueño frustrado lo tiene que cumplir él, cuando tal vez el niño lleva por dentro otro talento, otro sueño, otra motivación. Cuando sentimos vergüenza porque en la manera que se expresan o lo que hacen amenaza nuestro círculo o avergüenza a nuestra familia. Es lo que está pasando con la familia de Jesús. En el contexto religioso, esto de echar fuera demonios, de predicar el reino, de orar por los enfermos y de hablar lo que Jesús hablaba, que confrontaba a la religión, ponía en riesgo y amenazaba a la familia, y ellos dijeron: mejor nos lo llevamos y lo amarramos y lo encerramos en una habitación, que permitir que siga generando todo este caos social y todo este conflicto religioso, siendo que era una sociedad extremadamente religiosa. Trae eso a tu contexto de tu familia. Mira a tus seres queridos por un momento a través de la imaginación, del recuerdo, que Dios traiga ahora mismo los rostros de tus hijos, si los tiene, de tus nietos, de tus hermanos, de tu familia, y cómo tal vez, porque no han entrado en el parámetro que tú tienes, en lo que tú sientes que es correcto, en lo que tú creías que ellos debían ser o hacer, te has sentido avergonzado. Y no hablo de cosas que van allá a extremos de pecado, estoy hablando de aquellos detalles que tienen que ver con lo que Dios puso en el corazón de cada persona, como este padre que no pudo entender a este hijo que Dios le había regalado el talento de las artes plásticas y que quizás de esa manera y no con la Biblia iba a predicar el evangelio, pero se convirtió en un ser mostrando depresión, frustración y falta de fe, porque su ambiente, que debía ser un ambiente de fe para revelar la gloria de Dios a través de su talento, no se lo permitió. Número 2. Familias que se ofenden muy fuerte cuando no comprenden lo que un familiar dice o hace. Y eso está representado por los religiosos en aquel pasaje. Cuando ellos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo, empezaron a ofenderlo. Eres Belcebú, eres el príncipe de los demonios. Lo que hace es por el príncipe de los demonios. Eres un diabólico, eres un endemoniado. Y hay veces en la familia que cuando los puntos no son en común, cuando las opiniones comienzan a chocar, cuando no sentimos que estamos en la misma línea o en la misma sintonía, el argumento que usamos o el arma que buscamos es ofender a la otra persona.
Lo que es diabólico es eso. Lo que es diabólico es asaltar con nuestras palabras, ofender con nuestras palabras, criticar con nuestras palabras, destruir con nuestras palabras a la persona que debiéramos construir, aplaudir. Qué triste que tenían delante de ellos al Hijo de Dios y en lugar de decirle, en realidad eres el Hijo de Dios, lo llamaran que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Qué triste cuando en una familia, por no entendernos, nos herimos con las palabras. Bien dice el libro de Proverbios que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Que con nuestra boca le podemos dar vida a nuestros seres queridos, con nuestra boca podemos destruirlos. Y todos en algún momento hemos usado nuestras palabras incorrectamente, pero que no se vuelva un estilo de vida. Que no se vuelva algo que todo el tiempo estemos viendo y diciendo, que cuando nuestros hijos pequeños hagan cosas que tal vez nos pongan en vergüenza delante de los demás, nosotros no vengamos a ofenderlos, a maltratarlos, que cuando nuestros niños no se porten como cuando nosotros lo esperamos, nosotros con las palabras no los destruyamos. Sí hay que disciplinar, sí hay que corregir, pero no hay que destruir con las palabras cuando no haya comprensión. ¿Alguien dice amén? En tercer lugar, peleas familiares por lugares de importancia. Esposo versus esposa, hermano versus hermanos. Hay padres que se pelean por el cariño de sus hijos. Yo veo que te quiere más a ti y no me quiere a mí. Y comienza una lucha por el cariño de un hijo, el cariño de una hija, por el cariño de un familiar. Y hay esposos peleados por eso. Hay esposos peleados por quién gana más dinero. Hay hombres que no aceptan que la mujer gane un poco más de dinero y ellos tratan de competir con su mujer cuando debieran disfrutar el bien común y la provisión en común que Dios le esté dando a la familia. Hay hermanos, como decía, que se pelean por los hermanos por herencia o por cariño y eso es destructivo. Peleas familiares por lugares de importancia. Y por supuesto, en cuarto lugar, el cuarto problema que vimos en los pasajes que leímos, la necesidad de controlar a otros miembros de la familia. Esos son los discípulos diciéndole a este discípulo independiente, no debes hablar en nombre de Jesús porque no eres del grupo, porque no lo haces a nuestra manera, porque no tienes nuestro estilo. Necesidad de control. Que Dios te dé hoy revelación si tú encajas dentro de alguno de estos problemas o si tú estás practicando alguna de estas cosas que están haciéndole daño a tu familia y creando desunión cuando debieran estar construyendo hogares unidos. Porque Jesús estableció esta premisa. Una familia dividida sencillamente no prosperará. ¿Pero qué podemos decir de una familia unida? Si lo que sucede en la desunión es que no prospera, ¿qué ocurrirá cuando una familia está unida? Di conmigo, la familia prosperará. Pero no prosperará para los intereses de la familia, prosperará de acuerdo a los intereses del cielo y revelará el diseño para el cual fue creada. Dios creó la familia para que el padre y la madre junto con los hijos revelaran a su hacedor y la gente se enamorara del diseño de la familia. Cuando un hombre y una mujer se unen y tienen hijos, que ahí Dios sea revelado y la gente diga, yo quiero tener esa clase de familia. Y no hablo de familias perfectas, hablo de familias que se arrepienten, que se piden perdón, que luchan por la unidad, que si en algún momento se levanta el enemigo y los pone a pelear, tengan la sensibilidad de escuchar la voz del Espíritu para arrepentirse, para pedirse perdón y para caminar juntos. Amén. ¿Tiene ahora más sentido para ti lo que leímos en la Biblia? Lo puedes ver en el contexto de tu familia y preguntarte cómo esto puede ser aplicable a tu vida. Jesús propuso una solución que parece simple. Él lo único que dijo fue que seamos uno. Eso fue lo que dijo. Lo único que propongo es unidad. Seamos uno. Parece simple, ¿verdad? Pero no es fácil. Llévalo a la práctica. Inténtalo hacerlo realidad. Convierte este principio de ser uno en tu hogar y en cualquier lugar y te darás cuenta que no es fácil. Porque es muy lindo cuando dice, y ahora el pastor, quien te casa, frente al matrimonio, y estás ahí el día de tu boda, todo emocionado, y el pastor pronuncia estas palabras, y ya no son dos, sino que ahora son uno, porque dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y esto es Biblia, está en la Biblia en Génesis, y se unirá a su mujer y serán los dos una, y lo que no te dicen es que es una sola carne con dos cabezas. Lo que no te dicen es que son dos personas pensando que viene ella de una familia y que viene él de una familia y ahora vienen las dos familias a vivir juntas en dos personas. Y lo que no te dicen es que tus hijos ya vienen con una personalidad propia y que vas a ver rasgos de ti que no te gustaban en la vida de tus hijos y algunos que sí.
Pero también vas a ver rasgos de tu familia y de la familia de tu mujer en tus hijos y vas a decir, Dios mío, en una sola personita, ¿cuánta gente hay metida? Entonces trata de crear unidad en este contexto de gente tan diferente. Es fácil, pero es muy difícil. Se dice fácil, pero hacerlo realidad es muy difícil. Di conmigo, se necesita un milagro. Vamos, dilo. Se necesita un milagro. ¿Y sabes quién es el hacedor de milagros? Jesucristo es el hacedor de milagros. Pero déjame darte algunos principios basados en todo lo que hemos visto hasta ahora que te pueden ayudar para construir la unidad. O por lo menos para preparar la unidad con la ayuda de Dios. ¿Te parece bien? En primer lugar, para tener un hogar que permanezca unido, hay que desarrollar la comprensión. Ser comprensivo con tu familia, aunque no todo el tiempo los entiendas. Ser comprensivo. La comprensión. Me encanta Jesús. Porque Jesús viene con los muchachos caminando y sabe que ellos están peleando por el primer lugar. ¿Te recuerdas? Y él en su corazón sabe de lo que ellos están peleando. Y empieza a decirles, ¿saben? Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los gobernantes de los pueblos también. Pero entre ustedes no será así. Entre ustedes, el primero se hará el último y el más pequeño de todos. Y ahí establece un principio. ¿Cómo haríamos tú y yo? ¿Cómo haríamos tú y yo con esta sangre latina? ¿Cómo hacemos muchas veces los padres? ¿Por qué se están peleando? ¿Verdad? La verdad que ustedes no aprenden. Cabezones. Eso somos nosotros. Ese es el ser humano. Jesús ve el problema y Él los comprende. Y dice, ellos se están dividiendo no porque quieran estar divididos, sino porque el ser humano nace con un corazón dividido. Tenemos que ir al Edén. El hombre ve a la mujer por primera vez antes de pecar. ¿Y qué dice de Eva? ¿Qué dice Adán de Eva? Esta es carne de mi carne. Ella es hueso de mis huesos. Esta no será llamada más que varona, porque de mí el varón fue tomado. Y se escucha a Eva que hace. Ah. Y fueron felices para siempre. ¿Verdad que sí? Hasta que apareció la serpiente. Y le dijo, come de esta fruta. Y ella muerde, y él muerde. Y cuando Dios aparece en la escena otra vez y le dice, ¿dónde estabas? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué estás desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Todas estas cosas que Jesús le pregunta, el Señor le pregunta en un momento, Él le dice, ella fue la mujer que tú me diste. Ah, no que era hueso de tus huesos, no que era tu carne, no que era varona, no que era todo lo que acabaste de decir. Ahora ya estás dividido con ella porque tienes que entender que el fruto del pecado es la desunión. Y que para nosotros practicar la comprensión necesitamos una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis hermanos, con el intelecto entendemos el bien, con el Espíritu lo hacemos vida. Entonces yo no vengo hoy a darte una clase de psicología donde te voy a decir, esto es lo que tú tienes que hacer, aprende este principio. Te estoy enseñando lo que tenemos que hacer para que te frustres y digas, no lo puedo hacer, empezando por mí. Porque mi humanidad me lleva a la desunión. Su espíritu es el que hace el milagro. Número 2, cuida mucho lo que hablas, sobre todo cuando te sientes ofendido. Por ahí un proverbio dice que el que mucho habla, mucho hierra, mucho se equivoca, muchos errores comete. ¿Cuánto más cuando estamos ofendidos? Por eso hay tantas locuras pasando en esta ciudad y tanta gente no solamente hablando, disparando. Porque alguien en el tráfico le gritó una barbaridad y el otro le dio un tiro. Si se hubiera quedado callado estaría vivo. Pero porque hablamos de más. Porque somos guapos, porque creemos que tenemos la razón, porque nos sentimos ofendidos. Y eso sucede en la familia. Eso sucede en los hogares. Es triste. Nosotros a veces vemos cuando salimos a la parte de afuera del vecindario, ahora donde hemos vivido por este año y medio, a veces vemos carros de policía en las casas de los vecinos. Ha estado jugando con Isaac baloncesto en la parte de afuera, en el parqueo de la casa, y hemos visto a la policía llegar y tocar en una casa y sacar a una mujer esposada, y me da tristeza cuando vemos un matrimonio desgarrado por la violencia familiar, y antes de la policía llegar tú escuchabas el ¡ay! ¡Ah!
nos podemos reír con las expresiones, pero eso produce dolor, susto. Y de momento tú ves que llega la policía y se lleva a alguien de la casa, esposado. Hubo abuso doméstico por ofensa, por enojo, porque alguien dijo lo que no tenía que decir, porque a lo mejor se le dijo demasiadas cosas, y a lo mejor decimos, hay un abusador, y a lo mejor ese abusador es el resultado de alguien que con las palabras golpeó más. No estoy justificando la violencia, estoy diciendo que hay muchas situaciones que están generando hogares totalmente destruidos. Por lo tanto, debemos empezar en la iglesia donde Cristo está. Digo, aquí vive Cristo. ¿Vive en tu corazón? ¿Has creído en Él? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Pues deberíamos ser nosotros los primeros que le prestáramos la mente y el corazón al Espíritu para que Él nos lleve a detenernos y a pensar lo que vamos a decir, sobre todo cuando nos sentimos ofendidos. Número 3, tercer consejo. Mira dentro de tu corazón. Y este quizás debiera estar al principio, pero quise ponerlo en tercer lugar para ir suave. Mira dentro de tu corazón y trabaja con tu orgullo. Porque esa es la raíz de todos los males, el orgullo. Yo sé que muchos de nosotros decimos, yo no soy orgulloso, pero todos tenemos un problema de orgullo. A lo mejor tu orgullo no es para aparentar lo que no tienes o para mostrar lo que tienes. A lo mejor tu orgullo tiene que ver con que no te gusta que te ofendan, que no eres de los que dicen, a mí nadie me pone el pie encima. Yo no me dejo. Eso es orgullo. Mira a tu Señor. Con un beso lo traicionaron. Mira a tu Señor. Se dejó prender por un puñado de judíos cuando podía hacer descender 2000 o más ángeles y destruirlos con todo el poder de su gloria. Y él como una oveja fue llevado al matadero. Si había orgullo o intento de levantarse el orgullo, lo aplastó porque tenía como prioridad la cruz. Y en la cruz nuestra redención. Y tenemos ahora una iglesia de cristianos orgullosos. Que nos peleamos con la gente en las redes sociales porque no piensan como nosotros, porque no hablan como nosotros. Porque no piensan políticamente como nosotros, no piensan espiritualmente como nosotros, porque no interpretan la Biblia como nosotros. Nos peleamos con todo el mundo y luego lo traemos a la casa. Mira dentro de tu corazón y deja que Dios trabaje con tu orgullo. No, yo no le voy a hablar, porque como me habló no me gustó. Y a lo mejor la otra persona que te habló mal te está diciendo, perdóname. Y el decir no le voy a hablar es orgullo. Que el Señor traiga hoy revelación a ti y ponga luz dentro de tu corazón. Y que te muestre cuán orgulloso estás. Hubo un hombre que terminó muerto por un corazón orgulloso. Pero su esposa, que era todo lo contrario, se convirtió en la esposa del rey. Después de ser viuda, por supuesto. Estoy hablando de Abigail, que tenía por esposo un necio, que se negó a ayudar a David. Un hombre tonto, que mientras David lo había bendecido a él y a su gente en los campos de cultivo, él se negó en darle ayuda. Pero la mujer no fue como aquel hombre. Cuando se enteró de la necedad de su marido, salió al encuentro del rey y le dijo, por favor, no lo mates. Mira eso. Era el momento para liberarse de aquel hombre. Y ella está rogando, no lo mates. Déjame hacer a mí lo que él no supo hacer. Él es un orgulloso, él es un necio. Yo me humillo ante ti, rey. Pero es que no es rey, pero ya Dios dijo que era rey. Y yo veo lo que Dios ve. Esa es Abigail. Y ella actúa en humildad cuando su esposo actúa en orgullo. Ella pide clemencia para él. Y el hombre finalmente muere. Porque ella hizo lo que tenía que hacer. Entonces Dios la bendijo a ella. ¿A dónde quiero llegar? Puede ser que tu familia sea la más orgullosa del mundo y tú digas, no vale la pena. Estoy casada con un hombre tonto, un hombre necio, un hombre que no sabe hacer las cosas. O viceversa, es ella la orgullosa, es ella la necia, es ella la que no merece que yo haga las cosas. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, ponte a los pies del Señor, Él se ocupará de ti. Puede ser que le cambie el corazón a esa persona y si no sucede, créeme que te bendecirá a ti por el resto de tu vida. Y en cuarto lugar, tenemos que decidir a renunciar al espíritu controlador. O alguien debería decirlo en alta voz, hoy renuncio a querer controlar a las demás personas. Hay familias de hermanos que crecieron juntos, que hoy no se hablan, porque cuando se convirtieron en adultos,
el hermano más controlador, quiso decirle al otro cómo hacer de su casa. Tú no debes cocinar eso en medio de la semana, deberías dejar eso para el domingo. Ese búcaro que pusiste ahí está muy feo, yo te lo voy a poner en otro lugar. Eso es control. Porque en la casa de tu hermano y de tu hermana, él se maneja como quiere. Hay hermanos hoy divididos, porque uno le quiso decir al otro cómo vivir, con las mejores intenciones, a lo mejor con el mejor corazón, pero no entendió que ya habían crecido y que esta otra persona tenía una forma de vida diferente, que el búcaro lo quería en ese lugar, que la carne se la iba a comer el miércoles y no el domingo, que cualquier otra cosa en su vida la iba a hacer diferente y que tú tenías que respetar esas decisiones que estaba tomando y si estaba equivocado, darle el espacio para reconocerlo y ayudar a levantarse. ¿Me hago entender? Y en medio de todo esto se levanta Jesús. Y lo que está tratando es de decirnos a nosotros, tenemos un problema del corazón. No podemos vivir en unidad porque tenemos un problema del corazón. Esto no es un problema de la conducta. Esto no es un problema de que las demás personas no quieren estar bien conmigo. Esto es un problema del pecado. Yo soy un pecador. Y es por eso que no puedo estar en paz con las demás. Es por eso que cuando miro a las personas, en lugar de decir, está bien, voy a orar por él, por ella, si no entiendo cómo lo hacen, los criticamos hasta arrancarles la piel. Porque hay un problema de pecado en nuestras vidas. Por eso que queremos pasar a todo el mundo por nuestro filtro. Porque en realidad creemos, el orgullo nos hace creer que todos están mal y nosotros estamos bien. Y hoy el Señor nos trajo a esta reunión para decirnos, el futuro de tu familia, la unidad de tu hogar y el reflejo de Cristo en él se va a centrar, sí, pon en práctica todo lo que hoy te he compartido, pero sobre todo, que el Espíritu Santo traiga luz a tu corazón y te lleve a la sensibilidad, no solamente de ver tu pecado, sino de arrepentirte de tu pecado. Y decirle, Señor, perdóname, porque tengo un problema del corazón. Es el que me hace desunirme de las personas. Renuncio a querer controlar a los demás. Renuncio a pelearme por lugares de importancia. Renuncio a criticar y a ofender a aquellos con quienes no estoy de acuerdo o con aquellos que no entiendo lo que están haciendo, como los religiosos con Jesús. Señor, hoy encuentro que todo eso es un reflejo del pecado en mi corazón. Tengo un problema y me arrepiento y te pido perdón. Y créeme que esto va a traer sanidad a tu familia. Los hogares no necesitan, las familias no necesitan personas que sean reconocidas que todo el tiempo tienen la razón. Las familias necesitan padres, madres, hijos, abuelos, en fin, todos los que integran la familia que sean humildes. Y la humildad solamente comienza hacia los demás cuando comenzamos a ser humildes hacia Dios. Cuando me humillo delante de Dios y le digo, perdóname porque soy un pecador y mi problema está en mi corazón, tengo un problema de orgullo no resuelto, el Espíritu de Dios te perdona el Señor, envía el Espíritu a su corazón, el Espíritu de Dios viene a tu vida y ese Espíritu de Dios comienza a darte la sensibilidad para vivir reflejando la humildad frente a los demás y ellos comienzan a ser transformados por medio de tu transformación. Cuando tenemos problemas familiares, queremos que Dios intervenga y haga un milagro. ¿Cuántos quieren un milagro en la familia cuando tienen un problema? Todos. Pero lo que estamos pidiendo es, Señor, hazme el milagro de cambiar a mi marido. Señor, hazme el milagro, si es el hombre, de cambiar a mi mujer. Señor, hazme el milagro de cambiar a mis hijos. Y en el proceso de más oración, llegarás entonces, si estás orando, buscando a Dios, al final te darás cuenta que le dices, Señor, ya no pido más por ellos, cámbiame a mí. Yo soy el que necesita ser cambiado. Tal vez ellos también, pero quien necesita ser cambiado soy yo. Mis hermanos, el hogar puede ser una de las bendiciones más grandes de nuestra vida. O sencillamente, una de las más grandes maldiciones de nuestra vida. El hogar puede ser un refugio o puede ser una prisión. El hogar puede ser un oasis en el desierto o un horno ardiendo de donde deseas escapar. Aunque tú no lo creas, depende mucho de ti o de mí. Por supuesto, también depende de ellos. Depende de tu familia. Depende de aquellos con los que tú vives. Ellos también tienen participación, pero depende mucho de ti. Di conmigo, depende mucho de mí. Casi te confundes y dices, depende de ellos. Sí, de ellos depende, pero primero depende de ti. Trabajar por la unidad
con mucha fe en la obra sobrenatural del Señor, puede producir cambios muy positivos en la familia. No te rindas. Decide ser todo lo que Dios te ha mostrado que puedes ser en tu hogar, en tu familia, y luchar hasta verlo hecho realidad. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia, y Él te exaltará cuando sea tiempo. Ora por los que amas, muéstrales a Cristo, pídeles perdón cuando crees que eres tú el que debes reclamar el perdón de ellos. Haz lo que te parece que Dios te está pidiendo hacer y Él hará lo que solamente Él puede hacer. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Y recuerda, una casa dividida no prosperará, pero una casa unida prosperará con el diseño del cielo, haciendo que Cristo en un hogar imperfecto, porque todos son imperfectos, sea revelado y Él comience a ser manifestado a través de tu vida y de los que forman tu familia. Quiero que te pongas de pie un momento.